Quien est? No es la hija de la ninra de la familia 11e, Louis Greque, realmente intentó seducir al sonor 11e y no el logró. En cambio, la enviaron al extranjero por 2 años. Et para morirse de risa. Señorita Wu. Tu fingiste estar borracha para quedarte en la cama del sonor 11e y no irt. Fuyo quien la mo al taxi para que te le varan. Y también la señorita Liu. Tu aprovechaste la influencia de tu padre para perseguir al sonor 11e, causando un escándalo público. Después Esta señorita Wu y la señorita Liu no son simples, si, realmente el bureau hablando de oreja. Yon tienen el descaro de aparecer en la fiesta de compromiso de la familia 11e. Uno no puede juzgar a la gente por su apariencia. El no tiene ni cara para venir. Linjongüe. Rue YE, quanto tiempo sin verte. E elijo mayor espia. Onx la malinjongüe. Into my head, into my brain, into my little box. Wow. Muy guapo. Louis Greque, ahora está intentando seducir al joven maestro mayor, o ahora al joven maestro menor? Que buena táctica. El joven maestro menor te protege tanto. Sacanlo a los dos. Hoy somos invitado a la fiesta de compromiso de tu hermano mayor. Y que. Hoy voy a arruinar esta boda. Ni siquiera va a decir una palabra. Mucho menos. Linjoa. Muy différente à honte. Entonces. Puedo hacer que te gusten más. Linzengua, que aburridoer. Ese tipo de broma no son nada graciosa. Y alego la abuela? Esta es tu fiesta de compromiso. Seguro que sí, abuela. Onzième JHU, el hombre al que amé por mucho ano. En su momento pensé que me casaría con él. Sonor 11e, señorita Zhu, felicidad por su compromiso. YE, solo han pasado 2 años y no te reconocía. HS madurado tanto como tu hermano. Hermano, no meta la mano en el lugar equivocado. ¿Tu qué cree? Señorita Zhu. Ya él lo había escuchado antes. La señorita lo creció junto a JHU. Es normal que JHU la trate como a una hermana menor. Cuando me caso con JHU, también la cuidaré como a una hermana. ¿Qué significa tratarla como a una hermana? Gia realm. Sab bromear. Louis Greque, su mamá es nuestra ninra. Así que desde pequeña vino con su mamá a nuestra casa. Eso fue cuando mi sugro no estaba vivo. Vimo a madre hija en una situación difícil. Por eso, debut en corazón, la sacogimo. Siempre ha sido el que más ha mantenido. Solo es una relación de empleo. No le crea a los chismes de Afura. Eso es todo mentira. En nuestra familia, Shuyu y Louis Greque son completamente inocentes. ¿De verdad? Lo que dice la sonora es correcto. Mi relación con la familia 11e siempre ha sido solo laboral. Si hubiera sabido que la abuela no vendría, ni siquiera habría hecho este viaje. YE, te extraño mucho. ¿Sab cómo he sobrevivido estos 2 años? Sonor 11e, no le parece ridículo decir eso? YE, real tien que ser tan fría conmigo? Entonces, ¿qué actitud dice que debería tener contigo, Sonor 11e? ¿Acaso se ha olvidado de lo mucho que nos amamos? Amarno. Sonor 11e, tal vez tiene mala memoria. Quien fue el que decía insistentemente que la hija de una empleada también sonaba con acostarse con el hijo mayor de la familia 11e? Fui yo quien te sedujo. No es así, YE, tu lo sab. En ese entonces no tenía otra opción. Mi padre descubrieron el nuestro. En ese momento recién había tomado el control de la familia 11e. Y mi popularidad aún no era estable. Si no hubiera dicho eso, y no te hubiera enviado al extranjero para evitar escándalo. Todo estos años de esfuerzo en la familia 11e habrían sido en vano. 11e Shuyu. Ni siquiera te atreves a reconocer el lo que vivimos juntos. ¿Qué actitud espera que tenga contigo?
Luyin, realm te extrano. Podemos empezar de nuevo, ahora es diferente. Puedo protegerte. 11e Chuyu. Hoy es tu fiesta de compromiso. Tranquilo. Mi compromiso con su giagia es solo una solución temporal. La persona que amo tu. Dame un poco más de tiempo. Prometo que resolveré todo esto. Podemos reconciliarnos primero. Porque cree que voy a ser la amante? No me hagas sentir asco. No diga eso, te amo. Cuando aprendiste eso? Espero que si la última vez que pas algo así. YE. No pensé que real me serviría. Fut en la primera semana que me trasladaron al extranjero. Fui victima de una violación. Fiona. Ok way you mind de neuf. En total son trait. Xiaoxu. Después de eso, y amistad con este hombre que tenía la cara herida. Y no podía hablar. También me enseñó defensa personal. Oh. Oh. Tu cara real no se cura. Puedo verla? Hola. No se apresurant. Ya voix para ala. Maju. Durant todo estos años siempre estuve viendo tu espalda. Pero ahora. ¿Cuándo va a terminar? Linzu. Que presencia tan imponente. El Jaoan. Tu también está enfermo? Vamos, aduela, déjà me levar ta casa. Dest cuando sont en cercano? Subet a mi coche. Yo también voix à la casa antiga. No es necesario, escorpion, mejor le va a la señorita Zu. Zouaï. Esto e azinto mio de YE. No te meta. No hablen como si furant en cercano. Qu'Étienne que vertu con elle? Acaso tu? Así es. Tal como piensa. Ant no podia meter tensu azinto. Y tampoco te toca hacerlo en el futuro. ¿Qué pasa? Nada.
Casi olvido de Cirle, felicidad por su compromiso, hermano mayor y cunada. Gracia, Zuya. Real mer un espíritu que no se va. Y además le echamano al extrano del bosque. HS adelgazado? Abuela, yo estoy más gordo que antes. Entonces pongas las gafas de leer y mirem otra vez. Abuela. Eso es correcto. El culpable es Chico, Jiachu. No fio. Yo y el solo peleamos entre nosotros. Está bien, está bien. Lo siento, señorita Lu. Même. Ya pasó todo. Abuela, esta vez que vuelvo es para despedirme de usted. Pienso renunciar a la familia 11e. Abuela. Sé que estos 10 años han sido difícil para usted. Para agradecer la crianza de abuelo 11e. HS trabajado con dedicación para la familia 11e. Sin ninguna queja. Incluso cuando estaba con Jiachu y la abuela. En adelante quiero vivir para mí misma. Même. Même. Entonces me voy primero. Ah. Todo se escuchó. Même. Lo escuché. Nuestra familia 11e le debe mucho a la señorita Lu. Aunque la Noel diga. Seguro tiene resentimiento en su corazón. Tu y él. Me compensant qu'on y está bien. Ah eh. Ah. Sonorachia, Louis YE. Ya han pasado 2 años. Nuestro Jiachu también está comprometido ya. Espero que pueda cumplir lo que dijiste en la fiesta de compromiso. No vuelva a tener pensamiento que no debería tener. Cree que la Sonora mayor te protege. Pero yo no puedo hacer nada contigo. Tranquila, Sonora. Ya hacías 2 años o ahora. Siempre reconozco claramente mi posición. Más val que si así. Pero la Sonora debería disciplinar un poco más a Xiexin. Para que Xiexin no te siga molestando. ¿De qué tontería habla, nuestra señorita? ¿No sabe la Sonora cuál son su intención hacia mí? ¿Acaso fui yo quien la sédujo? ¿O es ella quien tiene alguien entre en mí? Calate de una vez. Calate de una vez. Wen ici t'enfuirt como siempre. Su fuerza en la mano sig siendo igual de grande. En el mismo lugar hace 2 años. L'un también me dio una boftada. Tia Wen. El dijo que no sedujo a mi hermano. Entonces no lo hizo. ¿Qué sabes tú? Si él no hubiera usado método para seducir a tu hermano, ¿cómo podría tu hermano estar con él? Mi hermano Jiachu y yo estábamos saliendo de verdad. Pero mi hermano Jiachu dijo. Que fuiste tú quien él lo sedujo. Sonora 11e, no pierda el tiempo conmigo. Hace 2 años en este mismo lugar mi corazón ya estaba muerto. Y ya he decidido renunciar a 11e Chi. Mientras el Sonora 11e pueda controlarse a sí mismo, que no me siga molestando. Lo que la Sonora 11e tem jamais ocurrirá. ¿Qué? ¿Quiere renunciar? Piensa bien si real quierit. Si, Sonora 11e. Hoy 11e Chi está muy bien desarrollado. Con o sin mí, si quieres. Que se vea, así de simple. Même. Luo YE, no debes menospreciart. Estos ano he visto todo lo que HS hecho por 11e Chi. Cuando papa se fut. Se atrevio a dejar 11e Chi en tu mano.
Eso de nuestra tu capacidad. Gracia por su reconocimiento, presidente. Si, YE. 11e chino puede prescindir de ti, yo tampoco. Esta vete traslado de regreso, para que trabaje en la 7 de 11e chi. El puesto de subjuante ya está preparado para ti. No te apresures à responder. Piensa bien. Ya él lo pensé bien. Quiero irme. Espero que el presidente me apoie en esto. Como de Ya que lo tienne claro. Entonces vete. Te levo, Aquino et taxi. Ruyu, no necesita renunciar solo por estar molesta conmigo. No abandonne todo el esfuerzo de tanto ano. Dejar a la familia 11e et como ponerse en contra de la realidad. Ya no podrá mantener en esta industria. Parece que no fui lo suficientemente claro. Esta castada me la debía desde as 2 años. As 2 años acepté ser transferido al extranjero. Solo porque no había cumplido el último deseo de mi abuelo. No fui por ti. Tu y yo. Desde el momento en que negaste nuestra relación, ya terminó por completo. Imposible. Seguro que está diciendo algo que no siente. Ya pagué todo lo que debía. De ahora en adelante, no quiero tener nada que ver con la familia 11e ni la empresa 11e. ¿Qué has? Déjame bajar. Te vois a levar a casa. Ya que escuchaste. Debería saber que no quiero tener relación alguna con la familia 11e. Déjame bajar. Como me l'amo? L'insuet. Entonces. Que tienne que vers la familia 11e conmigo? Sin lágrima. Sueltame. La temperatura está muy alta. Tu cara está bien? Me duele el corazón. Entonces besame. Quizá así de de dolé. Besame ahora. No lo valora. Cuando eras nina tampoco eras así. ¿Qué pasa? Ant me conocía muy bien. Enfin, no necesito tu ayuda. Y no vuelva a hacer cosas así. Está bien. Pardon, j'ai fait. Alguien cambio de carril de repente. Puede hacerlo. Porque quiere renunciar justo al regresar del extranjero, MMM. Va muy solo a hacer los trámites. Dime lo que quiera decir. En el exterior circulan rumor que no acepta el compromiso del director 11e y que renuncia como protesta. Quien no sabe que la familia 11e llegó a donde está gracia a ti? Tu mérito es innegable. Si, desde que fuiste pas en temps 11e, has trabajado desde abajo hasta la alta gerencia. 8 años de dedicación. ¿De verdad está dispuesta a renunciar así nomás? No quiero hacerlo. Pero ya tomé mi decisión. También escuché que el director 11e dijo que nadie en la industria se atrevera a contratarte. Lo sé. Entonces usted sigan trabajando bien en 11e. Yo iré a hacer los trámites. No crea que nuestro compromiso se retrasó 6 meses, porque el hermano Jiashu no tenga sentimiento por ti. LNYE, te advierto. Yo ya estoy comprometida con el hermano Jiashu. No pierda tiempo en esa pequeña maquinación. No me diga que real piensa que ese jugo de atrae para luego aljar funciona. No sé por qué. Su compromiso se retrasará medio ano. Y además, señorita Zhu, tanta miedo tiene de mí?
no tiennent confiance à antimisma, me jordim que no confia en Elsenor 11e. Tranquilla, no me interesa et l'ombre que tu tiennes. Hermana, como le gast? Oi fui de compra con mi mejor amiga y justo pasé por la empresa. Por eso va en avert. No te alegra verme? Claro que si. Solo me preocupa que trabaje demasiado duro. Sabia que el hermano Giachi et quien mejor me cuida. Le gast en el momento justo. Hermano pinchu. Que pasa? Et que alguien te extrana. Que mala suerte, velve mastarde. Hello no tienen vergüenza. De que tienen miedo? Oh, lego vuya. Los sentimientos entre el hermano mayor y la cunada son muy buenos. A esta hora todavía están en la oficina. Si, acabamos de comprometernos. Si no fura porque está muy ocupado con el trabajo, quisiéramos estar pegado cada minuto y segundo. Sonor 11e? Van Gogh affirmar. Oh. Gracia. Descans un tiempo primero. Cuando quiera volver. 11e siempre le tendrá las puertas abierta. Nunca ant mi corazón estuvo tan roto. Por favor, sonor 11e, encargue ese pedido a usted. Te acompaño a Fura. Empleado de 11e. Te acompaño un poco. Para que nadie diga mala palabra de 11e, hermano mayor. No hace falta acompañar a nadie. Para que viniste a la empresa? A recoger a alguien. Ah. Ya veo, los rumor en nuestra fiesta de compromiso no eran falso. Viendo elo a tanto que esta hué con ella, seguro el sonor lo aprendió mucha cosa en el extranjero. Verdad, hermano Giachu? ¿Cómo van las cosas en la empresa? Ya está todo resuelto. Nan, para que me la mastoy? Para presentarte a alguien. Una cita arreglada? Algo así. El me ha pedido mucho tiempo. Que te présente con él. Abuela, todavía no quiero pensar en eso ahora. Ya está aquí. Mejor vean si conozcans primero. Ven rápido. Señorita Lu, buena tarde. Permitam presentarme. Soit suscita arreglada. L'injouet. L'injouet. Yo acepto tu. Pero elo que dis no está mal. Acepto que ahora me rechaza. O en realidad está dispuesta? Dis que no te importa. Tu es no hace tontería? ¿Qué has? Thomas. Lo de la cita de hoy. Puedo fingir que no pasó. Y lo que pasó ese día en el auto. Así elo quiero. Quiero que des mots en paz. Si. Está bien. Entonces vamos a hacer cuenta ahora. Cuando hermana me quito el prime besoas dos ano. No me pregunto.
Porc et bébé tantôt? L'UYE. Conmigo. Baby solo conmigo. Conmigo. La primera persona que me hizo latir el corazón. Adivina. Les Digo Uno. Esto es felicidad. Tien algo para mí. Ese dia estaba borracho y confundí a la persona. Debería haber rechazado. Preferiría ser un sustituto de 11e JHU que haber rechazado. Hermana Dijo. Como deberíamos hacer cuenta? Está bien, voy para a la de inmediato. Aquí, Sonorlo. Este el sonor ou del fondo sunac. Elle est. El responsable de I+, del proyecto del brazalet ahí para alerta de enfermedad cardíaca. Sonorlo, Sonorlo. Mucho gusto, et wado mucho de usted. Entonces, empezamos ahora? Este brazalet ahí que de sarolé. Está dirigido principalement a paciente con enfermedad cardíaca. Para alertar antes de que ocurra un ataque. Cuando la velocidad del flujo sanguíneo coronario baja un 5%, nuestra red neuronal detecta infrasonido y vibración, y avisa 14 minutos y 36 segundos antes que un electrocardiograma clínico. Cuando podré probar el prototipo? Lo antes posible a inicio del próximo mes. Bien, entonces esperaré buena noticia del Sonorlo. Mama, ya le gué. No vaina verte de inmediato. Porc tenia que attendait otro asunto. Ya renuncié a la familia 11e. La décision que no me dejaste tomar as do ano. Onasi la tomé. Ahora quier culparme, pero no puede. Quien te dijo que no me vigilara personnellement? Pero no te preoccupe. Pronto tendré mi propia empresa. Viejo sugro. Regrosas talpe? Hamster, que viene assez? Vaina ver a tu mama. As medio ano que mi mama falleció. Y no te cis venir a darle el pesam como su novio. Ahora para que vienne? Aquin, vaina verte. YE, no et que no quisira venir. Et que real no podia. Te levaron el dia que murió mi mama. Si, no puede ser una coincidencia. Sospecho que la muerte de tu mama no fut un accident. Mewa, incluso hablé con tu mama por teléfono.
Finalement YYE tu vaux la oportunidad de ser transferida de vuelta. De verdad? Si. El joven maestro quiere romper el compromiso con la señorita Zhu. Yo que dé con tu mama. De ir a buscarla a la casa de los 11e. Luego intentaré pedirle al presidente que acepte que traigan de vuelta a YYE. Le envié mensage il la met. Pero no logró comunicarme con ella. Ni auto avanzaba por la mitad del camino. Cuando de repente un carro se cruzó de forma inesperada. Me démeillé. Cuando desperté estaba en la cama del hospital. La policia me detuvo. Accusant d'homme de fugatra et l'accident. La familia 11e me dijo que cuando encontraron a mi mamá, ella ya no respiraba. Inmediatamente llamaron a la policía. La conclusión de la policía fut que sufrió un infarto agudo provocado por una enfermedad cardíaca. Fut un accident. No es posible, tu mama estaba bien de salud. Se había cuidado mucho estos sano. No puede ser que haya sufrido un infarto repentino. Además, nadie mencionó que tu mama fut a buscar a 11e. Porque nunca nadie lo dijo? Exacto. Zugiagia dijo que él y la familia 11e deberían haberse comprometido hace 6 meses. Si real me fut a buscar a 11e. Esa noche definitivamente pasó algo. Ah. Sonorxin. No me culpe de ser cruel. Culpa a que no debiste aparecer aquí esta noche. Oh. En contraste algo? Debido a que tu madre tenía antecedente de enfermedad cardíaca. Y la noche del incident tuvo una tormenta que dañó el sistema eléctrico. Todas las cámaras de seguridad dentro y fuera de la casa 11e quedaron danadas. No hay evidencia válida disponible. Además, no hay motivo para el crimen. Por eso la policía concluyó que fut un accident. Entonces no es prueba de que mi mamá fut a buscar a 11e. No se pudo comprobar. Ese día coincidió con el descanso de los sirvientes. Casi solo había familiar en la casa 11e. Y todo tienen coartada. Fut en 11e en quien dio la coartada a 11e. No, fut sui jo 11e JHU. 11 ans et 11e JHU se respaldent mutuamente, affirmando que no vieron a tu mama. Sigue contando. Pero no se descarta que hayan conspirado. Porque la familia 11e casi cambió a todo en la semana siguiente. ¿Qué demonio pasó en la familia 11e? L'UYE, que es lo que real quiere, primero insististe en dejar la familia 11e. Y ahora te está concertando una cita con un jouet. Y ¿qué pasa con el sonor 11e? Si la señorita Zhu se entra. C'est que solo está enojada conmigo. YE, confia en mí. Pronto resolveré el de Zugiagia. Entonces, retrasaste el compromiso as medio ano por mí, ¿verdad? Claro, siempre es estado en mi corazón. Entonces, para que fut real me el retraso del compromiso? La ultima vez me fui apresuradamente, olvidé levar alguna cosa. Quiero quedarme un día en la familia 11e. No puede. YE, sabe como es mi mamá. Siempre ha tenido prejuicio contra ti. No quiero que sufra. ¿Por qué te sigue contactando tan tarde? Hermano, ¿no va a dormir a esta hora? ¿No es un poco inapropiado que te moleste tu futura cunada, l'inchuant? ¿Qué está diciendo? ¿Qué futura cunada? Même. Si es así. Si, planeo probar con Uvi.
Esta seguro de que quiere seguir adelante? Lo siento, l'injouant, tango que aclarar. Que paso la noche que mi mamá falleció. L'injouant. Quiero mudarme a la familia 11e. Esta la condición para ser mi prometida? Si. Si esta dispuesta. No tango objeción. No tiene curiosidad porque cambie de opinion tant de repente? Tango curiosidad, pero no es importante. Si al usarme puede conseguir lo que quiere. Elo aceptaré con gusto. ¿Qué truco usaste? Lo y ya dejo claro que se desvinculó de la familia 11e. Porque entonces aceptó la cita contigo? Adema, la abuela incluso está de tu lado. Gracia, hermano Shu. Árbol généalogico de la familia 11e. Cree que soit como tu. Yo amo sinceramente a lui. Voix a casarme con ella. Ella es mi vida. Et escuchado que, ella es la madre biológica que la familia 11e acaba de traer de vuelta, y que ni siquiera derramó una lágrima cuando murió. Real me fría. Creció en el extranjero, está acostumbrada. ¿Qué regla podría tener? HMPH. Pero siendo hija ilegítima, ¿qué educación se puede esperar? Joven senor y señorita, el te son fría, le cambió la taza por una nueva. Quién no te meta en elo que no te importa. Me lamo Louis Greque, soy hija de la ninra de la familia 11e. Solo quería advertirle. Este nuevo te janchan inzen sab mejor cuando está caliente. El te frío es como las palabras que ya dijiste. Quiera recogerla o no, ya no se pueden retractar. Solo un sirviente. ¿Cómo te atreves a hablar así? Sí, solo un sirviente. Naturalmente no puedo compararme con la gente común. Pero un sirviente también sabe que no debe perderse en un funeral. ¿Qué es el karma? Ah. ¿Quién es? No tiene ojo? Abuela, ya esta vieja. A vario metro no distingue entre gente y animal. No me toque con tu mano sucia. Que fastidio, mi vestido nuevo. Vámonos. No te rebajes a discutir con ella. Dios mío. Borracho. Tu padre piensa que esta habitación es demasiado cerrada. Te cambiaré a una habitación con vista a la manse. No toque mi cosa. No entiendo cómo puede ser tan irresponsable. Alguna cosa. Se gardant en el corazón. Espera. Sonora. La anciana quiere hablar con usted. El vestido nuevo que compró hoy tiene la cintura mal ajustada. ¿Qué vestido? ¿Viste algo?
Solo le VLT. Justo pase por aquí, insirviante. La hija de esa familia est bastante buena para pasar por aquí casualmente. Zoué. Ya que no quier mudarte. Entonces yo también me ahorro problema, vámonos. Si. Le prometiste a la abuela, que en las vacaciones volvería a acompañarme. Está bien. Seguro volveré. Qu'imple tu palabra. ¿Qué pasa? Sobre el producto. Ya hello c'est todo. Primero haremos un plan preliminar. Y hello que quede sera. O Noelo sabemos, vuel Lugo. Me extrana? Ahora, todo están ocupado preparando la cena para el regreso de Zuya. Nadie vendrá por aquí. Entendido. En serio des tant temprano codicia a l'YE, l'injongüe, en serio codicia a tu cunada? C'est más preciso al describirlo, cunada quian. No tango ninguentre en tu actual zugiagia. De toda forma. L'YE fumi ex novia. Como puden estar junto, porque no podrian? L'YE ni casado ni comprometido. Estar junto es algo natural. L'injoué, olvidaste que tu tambien erijo de la familia 11e. Cuando a mí no me diront permiso. A ti si te elo va nadar? De quien necesito el consentimiento, gracia, présidente 11e. Tu mama o tu? Yo no competi contigo al principio. Eso fu por l'YE. Eligio a ti. Y tu, por de B, el giste de jarlo hier. Ahora ya esta fura del jugo. Lo que pasa entre l'YE y yo. Ni entra el este de acuerdo. Nadie puede detenerlo. Ah, cierto. Si quiere asegurar la familia 11e, a través de un matrimonio con la familia Zhu. Entonces debes comportart. No siga en redondot con l'uyun. Sino, no se sabe si la familia 11e cambiará de apellido. Eso ya no se puede predecir. Bueno. Jiachu. Sab porque esta orquídea crece tan bien. La ves? E que estar dispuesto a cortar esa rama seca y ya muerta. Papa. Como puede l'inzu estar con l'YE? Sabe que la junta directiva nunca ha estado satisfecha contigo. Sabe que la junta directiva nunca ha estado satisfecha contigo. Esta vez fu gracia a tu compromiso con la familia Zhu. Que tu évaluación mejoró un poco. Nina. No me decepcione. Lo entiendo. Me alegra que haya vuelto. Me alegra que haya vuelto. Juan, Lego. Rapido, leva el équipage à la habitation de la Nina en El Piso. Está bien. Tu habitation? Hago que la limpien régulièrement. No ha cambiado nada. Ja, gracia, abuela. Si tiene esa actitud, eso es maravilloso. Nuestro aue no está nada mal, verdad? Usted deben levarse bien. l'YE. No dijiste contenta seguridad que no tiene ninguna relación con nuestra familia 11e. Y ahora que esto? Entrar a la casa como sombra del alma. ¿Cómo me llamaste? Sombra del alma. Olvide avisart. L'on YE mi prometida. Desde se mudará a la casa de las concubina. Para que podamos fortalecer nuestra relación. Usted es un mayor? Por supuesto que ella debería acompañarme. Lamna tiawen, por favor. ¿Qué dijiste? Mama, por más que conscienta a Zuya.
No puede permitir que haga travsura así. No era ajena a lo que pasó as dos ano. Nuestro giachu y y. Si esto se supira. Que pensaría la gente? Quien en nuestra familia se atrevería a defenderlo? Louis y es una invitada que invité, y además sera mi futura nuera. En esta casa. Quien si descorté con él, está yendo contra mi esposa. Y la familia Zou? Si elo se entrant de esto, seguro que no elo dejarán pasar tranquilamente. Señorita Lou, a hué. Acompana a la abuela a dar un paseo. Está bien, abuela mamá. Esta long real no se va. Ahora el tío Gia y Gia recién se comprometieron. No podemos dejar que ella arruine algo bueno. Ya terminó. ¿Qué haces en mi habitación a esta hora? Sal rápido. Va hacer toda la obra, no? Si hermana está dispuesta a ser mi prometida, no es normal que vivamos juntos? Ah, ¿acaso hermana quiere que él nos abandonne? Eso es mentira. Tu, Me engana. hermana, si no cree. Mejor vamos a abrir la puerta y ver ahora. Parece que esta noche no es oportunidad. Tengo una sensación, al respirar y voltear. Está justo a mi lado. Giro a la izquierda, giro a la derecha. La silueta que camina delante de mí. Confío en el futuro. Hermana. Ya viste suficiente? ¿Por qué te quita la ropa a esta hora? No me gusta dormir con ropa. Qué mal hábito. Cuidado con resfriarte. Dis que me ama. Dis que te importa. Dis que me ama. Dis que te importa. Dormiste bien anoche? Lo siento, hermano. El estuvo muy cansado anoche y no durmió bien. No puede tomar café. De quién es la culpa? La próxima vez trataré de dormir más rápido. Dormir rápido. No culpa al hermano mayor por ser anticuado. Usted todavía están conociendos. Todo debe hacerse con medida. Si no lo intentan. ¿Cómo sabrán si son compatibles en todo? Todo están aquí. Gia, vai a quedar un tiempo. Para cuidarte mejor. Muy considerada, Gia, sabe que estoy ocupada. Así que al mudarte no afecta que pas un tiempo junto. Quiero ver si te sientes cómoda viviendo aquí. Hermano Giachu, te hice este sándwich con mi propia mano. Pruébalo. Gia es muy atenta. Wen xigna quiere usar a su Gia para echarme de aquí. Que envidia me da. Hermano mayor tiene un sándwich chaud a mano por la cunada. ¿Está rico? También sabe bien cuando la hermana mayor el da a comer con su propia mano. No sé si habrá pista en la habitación donde vivía mamá antes. ¿Habrá alguna pista? Y. ¿Por qué no duerme tan tarde y está aquí? Señorita Zou, desde cuando es la ama de lave de la familia 11e, tiene que encargarse de todo?
Viejo sugro, no tien vergüenza, primero habla con el hermano mayor y luego con el menor. Así que la señorita ou pinto flor en mi espejo de tocador. Y además puso una mariposa aplastada en mi almohada. Quier asustarme? Si, fuyo. ¿Qué pasa? Te aconsejo que tengas sentido commun y te veas temprano de la familia 11e. Para que nadie quede mal. Entonces, por favor, señorita Zu. La próxima vez más astuta con tu método. O si no, el sonor 11e revivirá su viejo sentimiento por mí. Te vois assez? Tu. Déjà de pone mérito en ti mismo. Gia. Hermano Giachu. Porque bebiste tanto? Te accompagno a tu habitación. Solo Gia no se va. Me cuesta seguir investigando sobre mamá. Ultimamente no te veo durante el día. Estoy ocupado con el nuevo trabajo. Si, abula. Mamá, tal vez no lo sabe. En nuestra familia 11e tenemos a alguien con mucho talento. Esta chica de la casa. Está emprendiendo por su cuenta. Ah, sí. La más joven tiene habilidad. Eso es bueno. Me parece que está siendo sarcástico. Lo que están hablando de negocio ahora la sonora no entiende. Justo todo están aquí. Justo para decir algo. La próxima semana es mi fiesta de cumpleaños. La haremos en casa. Mamá. Usted es la cumpleañera. Usted decide, ya. Muy bien. Empecemos. Justo estaba preocupado por no tener oportunidad de actuar. Sí. Mucha gracia a todo por venir hoy a esta humilde casa. Para celebrar el cumpleaños de mi madre. Por favor, todo. Abula 11e, le deseo mucha fortuna y longevidad. Gracia, salut y bienestar. Que viva tanto como las montanas del sur. Gracia a todo. Que todo coman bien, beban bien y se diviertan. Ya. Abula, esperem un momento. Voy a buscar el regalo de cumpleaños para usted. Hey. Mamá. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Abula. Quiero ver cómo va a seguir riendo después de esto. Date prisa, ahora mismo. Mamá, yo voy a abrirlo para verlo. Está bien. Le deseo a la abula larga vida. Gracia, Nina. Señorita Zu, ¿por qué se ve tan mal? No es nada. Solo que siento que no es justo para la abula. La abula siempre te ha cuidado tanto. Y tu le das una piedra sin valor. Ven. Trami regalo aquí. Si, mamá. Gia empezó a preparar tu regalo de cumpleaños desde hace un mes. Es mucho más considerada que alguien con intención. Este tipo de cosa. Tra en vida. ¿Qué está pasando? No es esto un cambio para. La hija de la familia Zu. ¿Qué significa esto? Regalar un reloj? Esto es antes de casarse con la familia 11e. Es para darle una advertencia. Calatia. Abula. ¿Qué me pasa? No sé por qué esto está aquí. Alguien cambió el regalo que le di a la abula. Hermano Giachu, tiene que decir algo por mí. Elegimos el regalo janto. Si. Furon Elo me están incriminando. Si, mamá. También vimos el regalo de cumpleaños de Gia. Seguro es un malentendido. La que quiere incriminar Mertu. Hoy es la fiesta de cumpleaños de la abula. Muy desagradecida. Así tu, la éducation de la familia Zu. Muy bien. Abula, mejor me vas a vivir a fura. No quiero que la familia 11e tenga problema en casa. No quiero molestar su tranquilidad, sonora. Long calat. Mientras yo esté aquí, no tiene que ir a ningún lado. Hermano Giachu, escúchame un momento. Fulon quien me obligó. Si no fuera porque no para de provocarte, calat. Y esa nina se ha comportado bien desde que se mudó.
Pero tu eches estado causando problema en la casa todo el tiempo. Hermano Giachu, le va a la señorita o a su casa. Nuestro templo 11e es pequeño. No puede contener a una gran figura como ella. Vamonos. Wa, escucham, no es así. Hermano Yangshu, déjà m'explicar. Estoy siendo incriminada. Todo es culpa de Louis YE. Gracia por ayudarme. Por ayudar a que se fura. Solo un gracia de palabra. No cree que esté siendo un poco tacana, hermana? No te di el regalo de antemano? La fiesta de cumpleaños de la Abula está próxima. Zujiaji Iwen Xining. Seguro que no va a dejar pasar esta oportunidad. Necesito ayuda. Ah. Anzu Yuan. Tonteria. L'Anzu Yuan. Necesito que me ayude. Entonces, hermana, ahora está. Ayudame, por favor. Dix, 10. 10, 10. Eso solo puede contarse como un trait. Te amo. La habitation de Mama la convertiront en un trastero. Busca primero. ¿Por qué eres-tu? Entonces, hermana, qui espera que si? Sonne. Abre. Está bien. ¿Por qué no duerma esta hora? Quiere encontrar algo en la familia 11e. Tan interesada. Quiere ayudarme. Si puedo ayudarte a lidiar con la familia Zhu. Naturalmente también puedo con la familia Qian. Ici la muerte de Mama. Real me está relacionada con la familia 11e. Después de todo, ella es de la familia 11e. Está pensando demasiado. No estoy buscando nada en realidad. Solo de repente extrañé a mi mamá. Solo quiero encontrar alguna cosa vieja para recordarla. Pero ahora que lo veo. Tampoco encuentro nada. Du YE. Todavía no confia en lo suficiente en mí. Revisa. Señorita Long, ultimamente. El joven maestro Ui acaba de recibir una transfusión. Necesita recargar energía. Leva la papilla. Está bien. Está enfermo. Yo me encargo. Desperto. ¿Cómo te sientes ahora? Sonne contigo otra vez.
Tu cabello esta más suave que en el sueno anterior. No e eso es lo que perdí a sano? Tu tarjeta cuando estaba en el extranjero. Hermana reviso mi cosa mientras estaba enfermo. Así que solo quiere entenderme? L'injongüe. Même. No debería explicar? Explicar que si elle rencontré, naturellement t'es mieux. Entonces mi photo también la sans contraste. Si. Soit tu tao tao. L'inzengui. Des das do ano. Te gusto. Hermana. En realidad. L'injoué no esperaba que actuara tan bien. Quasi me engana. L'Iruan no esperaba que tu actuación fuera tan buena. Quasi me engana. Que demonio quiere entrando a mi habitación? Haciendo tanta cosa. Resulta que es para avant-garde de la familia 11e y demi. Est tant importante la familia 11e para ti? Val la pena que me vende de ti? Sino es así. Entonces en esos 2 años que estuviste en el extranjero con lo YE. Porque no te atreviste a decir quién eras. YE, no dejes que te siga enganando. Quanto carino cree que el tiene por ti, solo está aprovechando de nuestra relación. Siempre ha estado usandot. Suon. Porque oculta su identidad? Escucham, te lo explicaré. Basta de actuar, calat. No es otra cosa que un buon hijo de tu madre. Igual que tu madre. Te gusta robar elo de otro, oficial. Cuida tu boca. No falta el respeto a los viejos conocidos. Y sobre lo que pasó entre l'injoué y yo. No tiene derecho a meterte. No importa si il quería hacerme daño o enganarme. No tiene nada que ver contigo. Ahora puedes salir. Así que l'injouan. Estuviste a mi lado durante 2 años completo. ¿Por qué no me lo dijiste? No fu así? Nunca sospechaste que esa persona podría ser yo. Si hubiera tenido siquiera una pequeña duda. On fura solo una vez. Pero lo es. Ni una sola vez. ¿Por qué no me atreví a revelar mi identidad? ¿Cómo es que lo recuerda? Después de todo, para ti, yo soy esa persona. Que te hizo sentir incómodo. ¿Por qué me tienen que mandar al extranjero? Quiero renunciar. No seduis al tío de la familia 11e. Si hello, los 11e, no quieren creerme. Entonces me iré de la familia 11e. Me voy de los 11e. Mamá. Tampoco confía en mí. No olvidelo que la familia 11e ha hecho por nosotros. Et que saber agradecer y devolver favor. Eso es el abuelo 11e y la abuela 11e. L'on es un sirviente. Debe saber que al su lugar como sirviente. No suen con atajo seduciendo al amo. Mamá. Ese es nuestro destino. Tien que aceptarlo. No culpa el partido por ser insensible contigo. Culpa mami, que sois tu madre y no tuve la capacidad de hacer que nacira en una familia rica. Lo del extranjero. Está decidido así. Te va manana.
Esta lo viendo mucho, ¿a dónde va? Esta lo viendo mucho, ¿a dónde va? Porque otra vez-tu, l'injongue? Porque, siempre aparece cuando estoy en mi peor momento. Vet. En ese momento. Me preguntaste. Porque. Siempre aparezco cuando está incomoda. Porque solo entonces. Puis admirarme une ave. Después me fui à l'extranjero. Pensez en de circlo. Pero digiste que odiaba a la familia 11e. La luna no salió. Y la estrella. Samantha. Sigue con fiebre. Pierre seguir coriando, por eso le gatarde. Voix à sentir. Sentir l'autant le jo, et quien. HAS estado junto a nosotros. Ni siquiera tenemos que decir radio. Voix à sentir. Sentir. Est autant le jo, esto est. Hello que me hará sentir vivo. Ni siquiera tenemos que decir radio, lo quiero. Esto me está haciendo sentir vivo. Ni siquiera tenemos que decir. Hello quiero. Ni siquiera tenemos que decir. ¿Qué pasa? No confiaba mucho el sonor en nuestro producto? Falta solo una semana para probar el prototipo. ¿Cómo es que de repente retiraron la inversión? Sonor luo, habrá ofendido a alguien. Al principio no solo era el sonoro, también el sonor liu de Quichuan. Y el sonor zang de 15 estaban muy interesado en nuestro producto. Aunque el sonor no invierta. Con el sonor liu y el sonor zang junto on se puede. Pero de repente ninguna empresa quiere invertir en nosotros. Si en el no funciona. ¿Qué es del extranjero? Nuestro producto ya está en la última fase de prueba. Estamos a un paso de salir al mercado. Si abandonamos ahora, todo nuestro esfuerzo habrá sido en vano. Entonces intentemoslo de nuevo. Bien. Wa, sonorlin. Es sobre ese asunto del que te hablé la última vez. Hola sonor zam, mir. Por favor, revisez ese asunto de la última vez. ¿Puedo pensarlo un poco más? De verdad no hay otra solución? El president ya dio instrucción según su pedido. Por ahora, ninguna empresa en LP invertirá en la señorita Lu. Se ha approchado de la réputation de nuestra familia 11e. Y ahora quiere volar sola. De verdad creen que la puerta de la familia 11e est tan fácil de salir? Por cierto. Escuché que está en contacto con recursos extranjeros. Los extranjeros valoran la biología. Solo con ser investigado no podrá pasar. Quiero ver cuánto más podrá aguantar. Ya hay pistas sobre lo que me pidió investigar la última vez. Parece que la señorita Lu está investigando la muerte de su madre. Oh, el hombre de la foto. Fut el novio de la sonora Shukin, la madre de la señorita Lu, cuando ella aún vivía. Verifiqué que esta persona fut sentenciada a 6 meses por conducción irresponsable y fuga cuando murió la madre de la señorita Lu. Poco después de salir de prisión, se encontró con la señorita Lu que acababa de regresar al país. Así que esta es la verdadera razón por la que se mudó a la casa de la familia 11e. Y está relacionada con la familia 11e. Aja. Encontré al abogado privado que está ayudando a la señorita Lu con la investigación. Por ahora no hay prueba para demostrar si fue un accidente o algo intencional. Seguiremos investigando. Haz que el detective privado cuide bien lo que dais. Claro, j'ai fait. Sonor Luo.
Encontré à l'inversionnista. Et una empresa extranjera la mada inversión luna nueva. Disant que son muy estricto con la révision de proyecto de inversión. Pero val la pena intentarlo. Preparare los documento necesario de inmediato. Esta es nuestra última esperanza. De verdad va a dar la conferencia de prensa, sonor luo. Entonces yo entraré a preparar el lugar y recibir a los periodistas. No sé qué motivo tiene el sonor 11e para venir en persona. No debería tener tanta hostilidad. Esto aquí para ayudarte. Ayudarme, meno lagrima falsa y compasión hipócrita. No crea que no sé. Quien está impidiendo que on pu entre inversionista? Ya que él lo sabe. Entonces rind. No pierda más tiempo. ¿Qué quiere decir con eso? De verdad cree que Inversión Luna Nueva se fijará en un tale pequeño como el suyo, elo en estos doano, apena han emergido como una firma de inversión innovadora en Wall Street, se enfocant en fusión y adquisición de marca internacional de lujo accesible. Cree que harían una excepción por una marca emergente nacional. Esta es la lista de proyectos nacional que rechazaron el mes pasado, incluso 3 submarcas del grupo Zu fueron descartada. Cree que usted tiene más peso que el grupo Zu? Entonces, ¿qué quiere decir el sonor 11e al decir mesto honte de la conferencia? ¿Qué intenta demostrar? C'est que, tu intention al desarrollar este producto e para chu. Entonces, que si así, vendem este producto. Puis de rebajar el precio cuanto quiera. Después, la familia 11e se encargará de promocionarlo y lanzarlo al mercado. Y tu no tendrás que asumir ningún riesgo. No es un ganar-ganar? El único que gana es la familia 11e, ¿verdad? Pierden a una competidora. Y además tienen un nuevo producto en el mercado. 11e GHU, me toma por tonto? Luo Yun, no siga, Luchando. ¿Acaso quiere quedarte mirando? El producto que contento esfuerzo desarrollaste. Y que al final no pueda salir al mercado? Entonces mucha gracia por tu buena intención. Tranquilo, on termine con el producto en mi mano. Jamais voix a dejar que Zamlin Lin se enfade hasta morir. Ya te di una oportunidad. En 5 minutos empieza esto. Y los inversionistas ni siquiera han legado. Si, no será que hoy la conferencia se va a cancelar, eso sería el mínimo. Además, tango que le gare a la siguiente réunion. No me diga que no están dejando plantado los inversionistas. Espera un poco más, todavía no es la hora. Te dis que había algo raro en esa respuesta instantánea al correo. No será que quieren unirse a la familia 11e. Para burlarse de nosotros? Sonor luo, en consideración a que usted fut empleado de la familia 11e, podemos dejar todo atrás, y convertirnos en su nuevo inversionista, pero el precio será un tercio del valor original. Familia 11e, no se pasan de la reya. Que dans 30 segundos. Sonor luo, ya decidió? Disculpen todo. Acabo de terminar una videoconferencia internacional. Sonor KO, yo. Justo ahora. Después de una cuidadosa consideración, Nueva Luna Inversión ha decidido aumentar su aporte hasta el triple del monto original, para que el producto se lance al mercado lo antes posible. Eso es lo que un inversionista responsable debería hacer. Nuit bien, no esperaba que. El verdadero dueno detrás de Nueva Luna Inversión fura l'injoué. Sonor Lion, qué grand figura. Te divertiste occultant domlo, ¿verdad? No fut divertido. Es gente que prefiere quedarse hasta las 3 o 4 de la madrugada, en la oficina con el hermano Wang, buscando inversionista extranjero. Ante que peut dire la ayuda al prometido. Así que me pusiste ese problema a propósito para asustarme? L'injoué, era maduro ok? Ya está satisfecho? No. Desde que buscaste inversionista extranjero hasta la respuesta instantánea a tu correo, cada vez esperaba que descubrirá. Que yo soy el dueño de Nueva Luna, pero al final. Fui yo quien apareció por iniciativa propia. Así que siempre estuviste esperando que yo lo descubriera por mí mismo?
Ya no soy el mismo. Nino que en el funeral de su madre fue humillado. Sin atravers a defenders. Puis d'intentar confiar en mí. J'ai fait, está usted ahí dentro? Los periodistas quieren una entrevista exclusiva. Entendido. Adelante, señor. Nos vemos en casa esta noche. Señor Lu, y los tres hospital con los que colaboramos. De repente detuvieron la prueba al mismo tiempo. ¿Qué está pasando? DB ser la pulsera. Que diagnostico erróneamente a los voluntarios de salud con enfermedad cardíaca. Los medios ya empezaron a reportarlo. ¿Qué está pasando real? DB ser un attaque malicioso. Que causó el colapso del algoritmo central. Wang Gong, quien siempre se encargó de la arquitectura ant. Renunció justo la semana pasada. Podemos intentar contactarlo, ofrecerle un alto salario para que ayude remotamente a reparar. Poco probable. Escuché que esta manana empezó a trabajar en 11e corporación. Otra vez 11e. Sabia que no se rendirions tan facilement. Ingeniero le va primero al equipo técnico para ayudar con la reparación. Yo seguiré buscando opción. Señor Lu. Connaissant a alguien experto en programación, fuimos atacado maliciosamente. Necesitamos reparar todo de nuevo. Ah, me deyan intentarlo? ¿Qué sabe un inversionista? Même. Señor Luo, tranquilo, nuestro jefe y una autoridad en esto. El capital inicial de Shin YE. Lo consiguió nuestro jefe con premio. No solo manipularon los datos original del electrocardiograma. Además añadieron señal de interferencia. Necesito reconstruire el módulo básico de la forma de onda cardíaca. El señor Lin está demasiado guapo. El señor Lin es un verdadero talento oculto. Fut solo un susto. Le pedí al señor Lin que nos prépare la merienda de la tarde. Para que todo calmemos los nervios. Gracias señor Lin. Lin Zhongwei. Cuanta sorpresa más me tiene? Cuando le gaste? Relajat, ya contra-atacamo. 11e corporación no reaccionó tan rápido. Porque nunca me había contado? Mi bueno en programación. Ant no te importaba. ¿Qué tal? Nunca es tarde para empezar a importar. Tango mucha otra habilidad. ¿Quier que te las mustre toda de una vez? ¿Tienes otro secreto que me oculta? No. C'est todo de ti. Ya que ahora estamos juntos. No quiero que haya secreto ni mentira entre nosotros. Ni nada oculto. Es algo que quiero decirte. En realidad, al principio me mudé a la casa de los 11e, porque sospechaba que la muerte de mi mamá. No fut un accident. Pero últimamente he buscado por toda la casa de los 11e. Y no encontré ninguna pista. Excepto el estudio con cerradura de combinación de 11e. Finalement está dispuesto a creerme. Ya él lo sabía desde antes. Si. He estado esperando todo el tiempo. Esperando a que decida contarme por tu propia voluntad. A veces real lenta, hermana. Si no, ¿cómo podría pensar que pudiste buscar por todo el dormitorio sin que nadie te descubriera? L'injouant, cierto en buena. Entonces podría aquí el estudio de 11e?
Si, puedo hacerlo. Shui falleció hace poco. El estudio se volvió el lugar del espía de la familia onzième. Solo mi papá y mi hermano tienen la lave. Si mi papá detecta una huela desconocida, ejecutará al intruso de inmediato. Por eso el presidente pasa la mayor parte del tiempo en el estudio. Si Shui Realm fut a buscarlo ese día. Fut amor a primera vista. Parece que subestimamos mucho a este YE. No esperaba que tuviera un hacker oculto a su lado. Si. Todavía han enterrado algoritmo de interferencia en la base de datos. Será muy difícil atacarlo ahora. A este ritmo. Muy pronto los productos de la empresa YE saldrán al mercado. L'injouet, ESIJO rebelde. Fin esa apariencia despreocupada y cínica. Para que bajemos la guardia. Parece que hace tiempo que está confabulado con YE. Ahora el ves claro. Tu es YE no tiene nada que ver. De nada sirve que sistan apasionado y leal. Lo que papa quiso en snarte. Que Antio estaba confundido. De verdad piensa que el sonor se mudó a la familia onzième. Para acercarse al injouet. O para investigar la muerte de su madre. Si quiere sospechar, que él lo haga. Que temer? Que investigue lo que quiera. Sospechar sin prueba es solo una conjectura. De toda forma, la última llamada de Shu King fut para l'injouet. Recuerda, si a quien culpar, et à l'injouet. L'injouant. Digiste que sabia todo sobre mi. Porque nunca me contaste. Que mi mamá te hizo una lamada antes de morir? Shui Real me lamo une ave. Pero no sé por qué me lamo. Yo no contesté. Cuando devolví la lamada, Shui ya no estaba. Tenía miedo de que tu. Tu viras miedo de que fura como onzième en dijo, pensando que tu estaba relacionado con la muerte de mi mamá. Tenía miedo de que me ignorara. Y me lamara egoísta. L'injongua, no era un hacker muy habilidoso, cosa que puede entender rapidamente con solo pensar un poco. Porque yo tendría que sospechar de ti, cuando mi mamá murió. Los dos estábamos en el extranjero. ¿Cómo podría haberla matado? Lo siento. Cuando pienso en lo que te pasó, pierdo la razón. Mi madre murió sin derramar ni una lágrima. Real mer mi frío. No está solo. Todavía me tiene a mí. En el futuro, pas lo que pas, lo enfrentaremos bientôt. En los últimos 3 años, hemos analizado 200,000 casos de anomalía cardíaca. Hoy, este bracelet ahí puede alertar una crisis con 15 minutos de anticipación. Está oficialmente en el mercado. Pero hermano, no te preocupes. No dejaré que él lo logre fácilmente. J'ai fait. Escuché que su algoritmo principal plagiaba una patente de la familia onzième. En serio es un plagio? Aquí está el nombre del sonor onzième GHU. Ah, cierto. Gracias por el aviso, señorita Zhu. Esta es la fecha de solicitud de la patente onzième, septiembre de 2023. Y nuestro algoritmo ya fut probado clínicamente en 2021. El sonor onzième en su relación solía inspirar sans mí. Shen Penglin no esperaba que, tratando ano de ruptura, todavía no hubiera cambiado ese defecto. Déjà de decir tontería. Mucho ano después de la ruptura. Fuiste tu quien sédujo a onzième GHU. Fut un acoso unilateral? Exacto. Mi compromiso con su giagia fut por conveniencia. La persona que amo ertu. Así que no fut lo YE quien sédujo a onzième GHU. Sinon onzième GHU, para escalar en la familia Zhu. Incluso quiso abandonar a su novia Ninra. Et demasiado. Entonces Ujiagiano et acaso la terre sera en discordia. Y encima de fienda la familia onzième. Y que si usted salieron? Hermano GHU, dim, soit o no la terre sera? Giagia,
por favor, no diga nada más. 11e Jiachu, que quiere decir ahora? Gia, calmate ahora. Todo están diciendo tontería. Ya que los periodistas están aquí. Vamos a aclarar las cosas. Fuiste tu, sonor 11e, quien me buscó primero. Sab, cuánto esfuerzo es para convencer a mi papá de aceptar nuestro matrimonio. ¿Lo sabe? Es tanto por ti. Y al final soit la tercera. Muy bien. En ese caso. Cancelaremos la boda de la hija. Zixia, largat. Me das asco de verdad. L'ingé, GG. L'hologrammo. Tambien tango buena noticia para ti. Sobre mama, et noticia. L'un dijo que un détective privado está investigando a los antiguos sirvientes despedido. Parece que hay alguna pista. Elo están verificando más a fondo. Porque on siempre te deja quedar con elo mejor? ¿Qué pasó? Comment pudo tenir un accident de coche de repente? No te preoccupe. Ultimamente, el tío Zanillo hemos visitado por separado. A los sirvientes despedido por la familia 11e. Hoy el incluso me llamó por teléfono. Para decir que encontró nueva evidencia. No esperaba que de repente tuviera un accident. La familia 11e descubrió el accidente de inmediato. Seguro que fut la familia 11e. El tío Zan me mencionó antes. Que ultimamente parecía que alguien elo estaba siguiendo. Me equivoqué al juzgar. Pensé que si real era la familia 11e. Habrían actuado de inmediato. No esperaba que se contuvieran. Estaban esperando a que encontráramos la evidencia clave. ¿Qué evidencia clave? Un vidéo. En el momento del incident, un sirviente fut à la casa de la familia 11e. Y grabó la conversation entre 11e chuchu y tu madre. 11e chuchu le dijo a tu madre que escuchaste. Palabra que no debía oír. Ahora el vidéo fut robado. Y solo el tío Zan me lo mostró. En cuanto el président regreso. Le mentionné LO de YYE. Todo furon levado de regreso. Si. Papa. Ya te prometí que iría a la casa de Zoo. Entonces, cuando van a traer a YYE de vuelta al pe? Porque él quiere ayudar a YYE. Todavía sigue pensando en él. Cuando dije que me había seducido solo fue una excusa temporal. L'on YYE y yo nos amamos de verdad. No fut usted igual con mi mamá en aquel entonces? Usted y mi mamá ya tenían algo cuando estaban juntos. Si no fuera por la financiación. ¿Cómo podría usted haberse casado con la madre de l'ingongüe? Solo seguí el mismo camino que usted en su momento. Real mermi buon y yo. Entonces sabe que l'ingongüe est l'unico heredero legítimo de la familia 11e. ¿Qué? Si no hubiera alterado el testamento del viejo aquel ano. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Papa, usted debe haber escuchado mal. En su estudio, un lugar tan important y restringido. Nadie se atreve a entrar sin permiso. Vámonos. El viejo me hizo un favor. Debo contarle esta noticia a Zuyan. Ah, tu, Xuquin. Tu. ¿Qué quieren hacer? Mi cintura, mi cintura. ¿Qué espera? VE. Y quita la medicina. Ah, ah. El escucho todo eso. Silos de fura se entrant de elo de 11e Jiachu. Todo estos ano de esfuerzo se abran ido por la borda. Va a aceptarlo sin más. Déjalo escapar.
El tiene una enfermedad del corazón y no tiene medicina. No va a sobrevivir. Siempre culpado injustamente a mi hija. Incluso te he golpeado por ella. Parece que hasta el cielo está de tu lado. Hoy en casa todo los vivo están de descanso. Nadie puede probar que el estuvo en la familia onzième. Sonorchou. No me culpe por ser cruel. Si quiere culpar a alguien, culpa a que no debería estar aquí esta noche. Ahora va a cansar el compromiso. ¿Cómo piensa explicar eso a la junta directiva? Papa, no te preocupes. Giagia me quiere. Si yo la consiento bien. Ella aceptará casarse conmigo. La junta ya sabe que l'injonguant est l'inversionista detrás de l'enjeu. El inversionista oculto. Quieren protéger la salida a bolsa. El consejo de producto ya dio el aviso final. Debemos ceder el poder al enjoué. Papa, quiere decir que. Siempre ha sabido conformart. Sabe que hace. Quiere que me retire del mundo. No cree que es demasiado tarde para cambiar de persona ahora, si el no fuera yo. No se dejaría manipular por ti. Mi sugro ha estado investigando la verdad sobre la muerte de su madre. Si en este momento supieron que Xuking murió hace medio año. Tu estaba presente. Pero la viste morir sin hacer nada. Quiere usar mi debilidad para negociar con l'injonguant. Esta es la única forma de salvar a la familia onzième por ahora. Le va al joven maestro a descansar. Cuídalo bien. El video lo mandaste a robar. Puedo dar tanto a onzième jiachu como el video, pero quiero que firme. Que renuncia automáticamente a la herencia de la familia onzième. Y a las patentes de producto de tu empresa Luyu. Real mera ombre de negocio. Para obtener la familia onzième. Va a renunciar tan facilement a tu propio hijo querido, ja. Hijo, lo que quiero es un heredero competente. Mientras la familia onzième exista, no importa si el heredero es onzième jiachu o alguien más. ¿Qué diferencias? Real macha es maltratado a tu buen hijo. Penso que si te apoyaba de corazón, podría heredar el apellido. Pero al final tu lo traicionaste. No de vuelta, para l'injouer ya es demasiado tarde. Ni siquiera puedo asegurar que el video no esté seguro. Quiere ayudar a la mujer que ama a encontrar prueba, para que quien dano a su madre veya a la cárcel. O prefiere proteger tu familia onzième y la empresa? Está equivocado. Quiero tanto a la mujer amada como al anillo. ¿Qué? Justo ahora estaba ganando tiempo para adquirir el teléfono. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo podría tener acceso al teléfono? Él no puede, pero yo sí puedo. Él no puede. Yo sí puedo. Sonor onzième, j'ai fait de la familia. ¿Cómo te atreves a traicionarme? Fanlin, papa de Zoué. Si él hubiera sabido antes. Que para usted no soit un hijo. Sino una herramienta, para obtener poder. Quizá no habría cometido tanto error. Real me una desgracia para la familia. Mama. Onzième an. Como pudiste hacer algo tan cruel y atroz? No te apresures.
Basta. Que pague portu proprio peccado. Mama. Mama, che? Due, des doi. La familia 11e queda officiellement bajo tu mando. Esta acción del 5% de la familia 11e que tango en mano. Te las transfiro como regalo. Abula, usted. Esto fu decidido por mí y tu abuelo 11e. En ese momento acordamo que si te casaba en nuestra familia 11e, este 5% de acción que tango seria tu dot. Quien se atreva a meterse contigo? No se atrevera. Si. Yo. La nueva luna de la familia 11e. Are todo seguin tu voluntad. Mamá tiene una buena noticia para usted. El sistema de diagnóstico ha innombrado en su honor. Ya ha sido lanzado con éxito. De ahora en adelante, los pacientes como usted, ya no perdrán el momento oportuno para recibir tratamiento. Vamos. A buscar el vestido de novia. Même homme.